Buenas noches. Hay un debate en la política por un acuerdo que firmó el Estado con el correo del año 2003, el correo que estaba en ese momento en manos de la familia Macri. Todo surgió a partir del dictamen de una fiscal, Gabriela Boquín, que dijo que ese acuerdo era abusivo y afectaba los intereses del Estado. Por supuesto que es una opinión que no es vinculante, que no tiene efectos prácticos, y la que va a decidir es la Cámara si esto que dice la fiscal es así o no. Está en el estudio el ministro de Comunicación, Oscar Aguad, que es el ministerio que llevó a cabo este acuerdo con el correo, o por el correo, digamos. También está en el estudio ya la vicepresidenta Gabriela Michetti, con ella vamos a hablar del Congreso, vamos a hablar del año electoral también. Y también, a propósito del año electoral, está en el estudio Eduardo Fidanza, que con él vamos a hablar sobre el estado de la opinión pública. Fidanza es el director de la encuestadora Poliarquía. Todo esto, no hay auspicios ahora, voy directamente a Oscar Aguad. Ministro, ¿cuáles fueron los pasos que se siguieron para establecer o para firmar este acuerdo? Es decir, bajo el gobierno de Macri, por supuesto, ¿no?, que es lo que está en discusión. Bueno, lo primero que habría que decir, Joaquín, es que nosotros estamos tratando de resolver un problema que no resolvió el gobierno anterior. Claro, porque esto es del 2003. 2003, llevamos más de 13 años de disputa de un conflicto. Sobre eso le quiero un paréntesis, porque hoy, el ministro de Planificación dijo que no se había firmado porque precisamente todas las propuestas del grupo Macri eran para rechazarlas. Es un buen argumento que yo también podría haber utilizado para cajonear el expediente y no cobrar nunca esa deuda. No hay cuando un acreedor presenta una propuesta que no es aceptable, hay pasos siguientes. Pero por supuesto, se puede pedir la quiebra, por ejemplo, de la empresa. Es decir, el gobierno anterior no quiso cobrar la deuda. Empecemos. Esta deuda fue reconocida por el kirchnerismo en el año 2003. Se verificó en un concurso de acreedores una deuda de 292 millones de pesos. En una Argentina con un proceso inflacionario en alza, que ahora nos venimos a dar cuenta por la declaración de los mismos funcionarios de ese proceso inflacionario, pues están reclamando actualizaciones que antes desconocían. Pero no importa, eso es casi una chicana política. Lo cierto es que durante 12 años nada se hizo por cobrar esta deuda. La inflación hizo el daño que lo tiene que pagar el Estado y la deuda prácticamente se licuó en un gran porcentaje. Es decir, que hay una pérdida para el Estado argentino producto de la inacción del gobierno anterior, que no quiso cobrar la deuda. Yo, la verdad, podría haber hecho lo mismo que hizo Devido, lo mismo que hizo Aníbal Fernández, que era el jefe de gabinete, y podría haber cajoneado la deuda. Nosotros nos propusimos cobrar la deuda. Ahora, en las condiciones que se podían cobrar. La ley de quiebras impide actualizar los montos y además cobrar intereses. Es decir, que cuando hay un proceso de 12 años, obviamente el beneficiado es el deudor, en contra de su acreedor. Ahora, escuché por ahí que hay quienes dicen que en realidad la quiebra, el proceso de quiebra del concurso, suspende pero no cancela la deuda. No, pero no hay forma de aplicar intereses, salvo, la Corte tiene algunos fallos, que se demuestre que ha habido abuso del deudor, que es una palabra que cita la fiscal, que desgraciadamente, esta fiscal ha hecho un dictamen posaudiencia, un dictamen muy discutible, pero de todas maneras, yo lamento que esa fiscal no haya ido a la audiencia, porque ella defiende el interés público. ¿Estuvo invitada? Pero claro, es parte del proceso. Debió haber ido y haber opinado. Porque yo escuchaba a un especialista en estas cosas que decía, bueno, debieron invitar al Ministerio Público. ¿Cómo? Estaba notificada. Es parte y no fue a la audiencia y opinó después, pero no importa. Lo cierto es que ella habla de un abuso. Para hablar de abuso hay que merituar la quiebra. Es decir, este deudor está abusando de su acreedor porque está en una posición en la que podría pagar en mejores condiciones y no lo hace. Bueno, las condiciones de este deudor es de insolvencia absoluta. Es decir, que si va a la quiebra, la deuda no se cobra. Entonces, las condiciones que están son en las que pudimos cobrar lo que logramos, es decir, cobrar, hacer un acuerdo para cobrar. Junto con el Estado, hay 600 acreedores más
que acordaron con el Estado cobrar las deudas. 600 acreedores que no tienen nada que ver con el Estado. Nada que ver. Son privados. Privados. Y además aceptaron una quita al 20% y el Estado no aceptó ninguna quita. El Estado aceptó solamente si se pagaba el 100% de la deuda, porque ya había sufrido un proceso evaluatorio. Bueno, esas son las condiciones. Ahora, ¿por qué la fiscal dice que con este acuerdo se condonó el más del 98% de la deuda? Ella hace mal el cálculo inflacionario, pero hay una condonación producto de la inacción anterior. Como nosotros no podemos actualizar el monto, obviamente que la devaluación ya no se puede recuperar. Hay un hecho nuevo y novedoso que la fiscal ha puesto en conocimiento, que lo podemos analizar. Pero lo cierto es que acá nosotros tratamos de cobrar esta deuda dentro del marco de un proceso judicial, es decir, dentro de la institucionalidad. Vamos a la justicia. Acá, en esa audiencia, estuvieron el Estado, representado por su abogado, 600 acreedores, los 3 síndicos del concurso, uno de los cuales, el abogado de uno de los síndicos, el síndico general del concurso, es uno de los más prestigiosos abogados de quiebra, autor de la ley de quiebra que hay en la Argentina, que es Julio Rivero. Así que imagínense la representación que había ahí, más los 2 camaristas. Y en ese marco se hizo el acuerdo. 2 camaristas que tienen que definir ahora. Tienen que resolver la homologación. Y en ese marco se hizo el acuerdo. Se logró, a mi juicio, lo máximo que se podía lograr frente a un acreedor, a un deudor insolvente. Muy bien. Los otros acreedores aceptaron una quita del 20% y además aceptaron 2 cuotas más. 4 cuotas más, 19 cuotas en vez de 15. Ahora, una pregunta, porque acá me parece que juicios cruzados, porque por un lado es un juicio del Estado con la familia Macri, pero por otro lado hay del grupo Macri... de eso quiero hablar. Sí. Pero primero quiero decir esto, Joaquín. Fíjese la hipocresía. El reproche es contra el único que intentó cobrar la deuda y no contra los funcionarios. ¿Y quiénes son los que reprochan? Los que debieron haber ejecutado y no la ejecutaron. Los que dejaron pasar el tiempo y cajonearon cobrar la deuda. Fíjese la hipocresía, además de la mentira del tema de la inflación. Ahora, existe un problema en la ley de quiebras, que obviamente no estaba pensada, seguramente, para un país donde dura 12 años resolver un conflicto de estas características. El problema es cuando el deudor concursado es a su vez acreedor de su acreedor. ¿Cuál es la injusticia o la inequidad? Mientras este deudor cristalizó su deuda en el año 2003, su acreedor va a tener que actualizar la creencia que este deudor tiene en contra de él. ¿Se entiende? A ver, para ponerlo en palabras sencillas, hay una deuda del Grupo Macri con el Estado, pero también hay una deuda del Estado con el Grupo Macri. Exactamente. A ver, no, hay una deuda del Grupo Macri o de la empresa Correos Argentina con el Estado consolidada y verificada en una quiebra, en un proceso de concurso. Y hay una pretensión, o varias pretensiones, en varios juicios, pretensiones. A los juicios hay que ganarlos. El Correo Argentino contra el Estado. Por la expropiación. Por la expropiación. Y ahora se ha iniciado, nos hemos enterado porque no hemos sido notificados, un nuevo juicio que podría ser un juicio importante, que el Estado es un juicio, los otros juicios el Estado los va a ganar. Este juicio también tendría que ganarlo, pero modifica la situación. Modifica la situación porque acá se puede dar esa situación de inequidad de la cual a uno se le actualizan las deudas y al otro no. ¿Se da cuenta? Bueno, eso es un tema que tenemos que resolverlo. Los que firmaron el acuerdo por parte del Estado, ¿tenían la jerarquía suficiente? Porque este es otra objeción que yo escuché, y es que los representantes del Estado, que no fue usted, sino un abogado, no tenían la jerarquía suficiente como para firmar esto. Creo que está también en el dictamen de la fiscal, ¿eh? El doctor Mocoroa, que es el que representó al Estado, es el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio y además tenía expresas instrucciones por escrito del ministro. Está en la misma ley del Ministerio Público quien representa al Estado. Cada ministerio tiene sus representaciones, salvo que haya una disposición donde el procurador del Tesoro es el que representa al Estado. En este caso,
el procurador del Tesoro del gobierno anterior le dio las facultades al abogado del ministro debido o del director jurídico del Ministerio de Planificación anterior, cuestión esta que siguió con este gobierno. De todos modos, usted no debe ignorar que esto se ha convertido en una cuestión política, ¿no? Obviamente, acá el problema es un tema complejo, claro, por de quién se trata el deudor, ¿no es cierto? Claro, ¿cómo, eso es lo que le voy a preguntar después, pero cómo van a responder ante esa cuestión política? Porque ya no es un tema solo jurídico y técnico, sino también político. Bueno, la primera respuesta es el tema institucional. Estamos actuando en el marco de un poder que controla a otro poder. A nosotros nos controla en todo este proceso el Poder Judicial. Es decir, que esta es una respuesta institucional al tema. La respuesta política, va a haber una respuesta política, pero lo más importante es que la gente sepa de que no vamos a dejar de intentar cobrar una deuda que hay contra el Estado dentro de las posibilidades que nos da la ley para cobrar esa deuda. Desgraciadamente, la ley no nos permite actualizar este crédito y desgraciadamente la ley no nos permite imponer intereses hasta la fecha del acuerdo. De ahí para adelante sí. Bueno, pero no vamos a perdonar un peso. Estamos en este marco. Ahora, el acuerdo puede homologarlo la Cámara, pero también puede rechazarlo la Cámara. ¿Qué pasa si lo rechaza? Esos son los mecanismos de control. ¿Qué pasa si lo rechaza? Porque la opinión de la fiscal es una opinión. Sí. Que esto no compromete la opinión de la Cámara, ni tampoco tiene efectos prácticos. Mi opinión. Ahora, si la Cámara lo rechaza, ¿qué pasa? Mi opinión, no cobramos nunca más la deuda. Porque tendríamos que ir a un proceso de quiebra y frente a un deudor insolvente, el correo, a ver, hay que entender esto, porque por ahí dicen que yo digo que Macri es insolvente. Macri no es insolvente. La sociedad Correo Argentino, que fue creada para explotar la concesión del correo, no tiene bienes. Y lo único que nosotros podemos ejecutar es los bienes que tiene la sociedad. Lo único que tiene es este activo de juicios que son una expectativa. Es decir, no son un activo concreto, no es un patrimonio de la sociedad declarado, no hay otros bienes. Pero de todas maneras, reitero, Joaquín, vamos a revisar este último juicio que se ha iniciado en contra del Estado y sus posibilidades y sus consecuencias, para dar una respuesta también para proteger los bienes del Estado, porque esto de lo que se trata es proteger el patrimonio público. Una cosa es no cobrar y otra cosa es cobrar. Obviamente que el crédito está desvalorizado, pero es lo que nos permite la ley, cobrar esto que estamos cobrando. Mañana va a haber conferencia de prensa de la oposición. Había una información de que usted había convocado a la oposición. Yo ya a esta altura no sé si usted la convoca a la oposición o la oposición lo convoca a usted. ¿Cómo es el tema ahora? Acá hay una cosa, primero que nada es esto. Hemos vivido tantos años de corrupción, Joaquín, que nadie le cree a nadie en este país. Es muy difícil ejercer la función pública con estos parámetros. Quizás nosotros logremos, ojalá lo logremos, que la gente vuelva a creer en sus funcionarios. Este es un gobierno decente. Nosotros somos decentes. Hemos venido a hacer un cambio y el cambio tiene que ver, entre otras cosas, con la decencia en el ejercicio de la función pública. Y estamos diciendo la verdad. Estamos tratando de cobrar una deuda que no cobró el gobierno anterior. ¿No hay un conflicto de intereses entre una deuda que es de la familia Macri y el presidente? Presidente, no. Yo nunca hablé con el presidente de este tema y no corresponde que lo haga casualmente porque el presidente no debe interesarse en este tema porque está involucrada su familia. A ver, seamos precisos. Ahora, pero con ese criterio entonces no podríamos cobrarle una deuda o viceversa. Es decir, yo no estoy pagando, estoy cobrando. Le estoy cobrando, no sé si me explico. Le quiero hacer dos preguntas que son claves, porque una cosa que ya la dijo usted, pero me parece que son claves. ¿Usted consultó con el presidente sobre esto? No, jamás. ¿El presidente sabía de que este tema estaba en el Estado? Por mí no. Yo al único que le avisé, y tampoco hice una gran consulta, fue al jefe de gabinete que le dije, tengo este tema, lo voy a ejecutar, y me dijo, dale para adelante, punto. Pero esto hace más de un año. Porque, a ver, Joaquín, fíjese cómo son las cosas. Este acuerdo del que estamos hablando se firmó en junio del año pasado. Ya perdimos un año. Vamos a perder un año. Y la inflación sigue desvalorizando el crédito que tenemos.
Si no se puede perder más tiempo, aquí hay que resolver ahora esto. La fiscal ha dicho que va a ir a la Corte. Bueno, cuando volvamos de todo ese berenjenal de recursos, el crédito se va a licuar. Acá hay que tratar de cobrar. De esto se trata. Le agradezco mucho, ministro. Gracias. Una pausa. Auspicia.